Ok. Oh, Adelante, buenas tardes a todos. buenas tardes. Bueno, están entrando otros. Ya son 9. Ya son 9. Ujú. Ahí. Voy a cambiar esto de atrás para que. Ok, pues ven el PowerPoint, ¿no? sí, ya Sí, lo vemos. Ok, perfecto. Entonces, pues quizás no están. eh, el Damián no está, no se presenta, ¿no? Pero era para él este, este discurso. Em, gracias, Juan, a darme esta página de web de este señor, no sé cómo se llama, ya olvidé su nombre, parece que es el, la estrella de las abejas, este cuate, donde si vas a este página, abejasmiel.com, hay alguien allá que está acaparando con todos los productos de miel y de las abejas de Yucatán. Entonces hay que checar qué está haciendo este cuate. Y pues ahí encontré estas imágenes y me encanté las fotos porque realmente sí, las abejas, no sé quiénes que están aquí trabajando las abejas están, pero eh, las abejas son muy, muy bellas. Esas fotos de close-up, de cerca, son muy, les da un perfil muy bonito a las abejas, ¿no? Bueno, entonces la idea de hoy que pensé que íbamos a hacer era revisar los conceptos de investigación científico, investigación original, ciencia aplicada y revisar algunas revistas, las pautas de algunas revistas que pertenecen a las abejas y luego analizar el tesis de, de Damián. Era la tarea que yo tenía para hoy, pero quizá podemos abreviar mucho hoy. Eh, Solo quería mencionar estas definiciones de la ciencia de investigación científica para enfatizar algunos puntos, ¿no? De que investigación científica es la idea clave, es que contribuye. Que sí, disculpa, unas personas quieren entrar, pero tienes que darles permiso para que entren. Medina, hay uno que se llama Medina. I didn't know that there was a. No, doctor, yo creo que están queriendo entrar a la mía, de seguro. Eh, Ah, ok, entonces, ahorita nomás hay que Sí, mandarles el link correcto. ok, correcto, gracias. Ahorita disculpa, Catil. pero se complica mucho, ¿no? Cambiar a mí y Pedro, ¿no? Para quizá No, esperamos un poco. ya deben de ir entrando. ahí van Ya chicas, van uno para entrando cada cada uno. vez más. Ya están entrando todos. Ok, sí, porque cambiamos y realmente hace 10 minutos cambiamos, entonces todos están un poco confundidos de dónde deben estar, ¿no? Ok, entonces eh, la idea, la idea de que yo quería enfatizar para los que están trabajando el libro de abejas y que están su tarea es convertir su tesis a un capítulo, ¿no? Quería enfatizar este punto, ¿no? De qué es investigación científica. Es algo que el punto clave para mí es esto, ¿no? Es un proceso sistemática de recopilación, pero ese es el trabajo de investigación. Y también es un proceso sistemático de analizar y de análisis e interpretación. Y ahí ese es el trabajo de publicar, ¿no? Y la publicación es eh, para obtener, la investigación para obtener y
reportar los nuevos conocimientos y comprensiones y, por ende, contribuir a la ciencia, al campo de área de investigación. Entonces, ¿dónde está? Segundo propósito, punto clave. El propósito de crear algo nuevo es importante porque lo que, lo que ocurre es que cuando estamos haciendo un tesis, sea a nivel licenciatura, nivel maestría, hasta nivel doctorado, siempre hay los profesores, claro, menos cuando llegas al doctorado, pero siempre hay esa tarea de que tienes que dar una perspectiva sobre todo, sobre lo que se ha publicado en relación a tus áreas de estudios que estás manejando, trabajando. Y entonces hay que entender que todo eso no va a formar parte de tus artículos, si tú vas a escribir un libro sobre su tesis doctoral, no vas a incluir un gran porcentaje de esa discusión, de rebatir la literatura de una área que tu profesor primaria dice, tú tienes que leer y hablar sobre fulano de tal, Habermas, no sé qué, el otro y todos los otros, ¿no? Entonces, sí, todo eso va a la basura, más o menos va a la basura. Eso es el punto clave que yo quería decir. Para los que están trabajando su tesis de abejas o tesis sobre el CICPA, más de la antropología, que hay que pensar que lo que has escrito allá, un gran porcentaje de eso no va a ir en la revista. Entonces, estuve revisando los tesis de las abejas y cada uno tiene un diagnóstico comunitario de unos 15, entre 10 y 15, 20 páginas. Y todo eso realmente va a tener que reducirse mucho, buscar cómo se reduce a unos 300, 200, 500 palabras, ¿no? Entonces, cuando estás haciendo este trabajo perdón, de buscar cómo convertir tu tesis a un capítulo, un artículo para publicar en una revista. Hay que realmente enfocar en qué es novedoso en lo que estás haciendo. Toda esa revisión de las fuentes de la literatura, ¿para qué sirve? Para que tú puedas identificar qué podrá ser un experimento científico, un trabajo científico donde vas a obtener datos que contribuye a algo novedoso, un conocimiento novedoso, una interpretación novedosa, etcétera, ¿no? Esa es la idea. Tienes que enfocar? ¿Qué es realmente lo que estoy haciendo aquí que es importante? O nuevo, digamos, o que está. Entonces hay varias perspectivas aquí. Puede ser novedoso, puede ser probar algunas ideas o conceptos o metodologías de alguien de la literatura que has leído, probarlo en un experimento, ¿no? Que con las abejas. Se hizo esto para comprobar o, o el concepto de fulano en relación a esto. Entonces, este experimento lo hicimos y los resultados son tal y tal. O dar una crítica de cómo se hizo, la interpretación o la teoría o la metodología de otros investigadores en relación a tu experimento, ¿no? Un análisis de cómo es que ellos concibieron su metodología, sus conceptos. Esas son las posibilidades, ¿no? Em,
Entonces el punto clave para decirlo otra vez es cómo vas a ofrecer una interpretación novedosa con tus datos, ¿no? Y tienes que, cuando estás escribiendo, bueno, cuando estás leyendo tu tesis, tienes que pensar, ¿qué no aporta? ¿Qué es una repetición de lo ya dicho? Y eso es lo que vas a poder cortar, ¿no? Entonces, todo, por ejemplo, la mayor parte de esos diagnósticos va a otro lugar. Te sirvió mucho para el tesis, pero ya no va a ir en una revista, ¿no? Eso es el pedo. Puedes, quizá hay otra forma en que puedes usar esos diagnósticos, o quizá todos ustedes que están trabajando ya tengo una idea. Sabes que en 1900, ¿cuándo fue? En los 30, un tal antropólogo de la Carnegie, se llamaba Morris Stegerda. Él hizo varios estudios y él tiene un documento que nadie ya lo lee, nadie, y en esa época cuando lo escribió, nadie, Redfield no lo leyó, Villarrojas no lo leyó, pero es un artículo que lo publicó, es un documento que tiene como se titula una descripción de 30 pueblos de Yucatán. Cada descripción es muy corto, 30, una página, 2 páginas, pero ese modelo quizá es interesante, quizá lo que se debe hacer con los estudiantes de WIMCOR que han hecho un diagnóstico comunitario es juntar todos esos para dar un libro sobre esos pueblos, ¿no? Como un diagnóstico estatal, digamos, de los pueblos, los 40 pueblos de Quintana Roo, según los diagnósticos de los estudiantes de WIMCRO, algo así, ¿no? Una idea, un footnote ahí. Bueno, entonces esta idea de que, ¿qué es novedoso? Te ayuda, por un lado, en cortar. Por otro lado, en reescribir para cada oración que has escrito, quizá es muy barroco, muy excesivo, que da la vuelta, mucho labio, da y habla, pero no va al punto clave. Entonces, esa idea de que reducir a lo que es novedoso, a no repetir lo ya conocido, te ayuda en cortar las oraciones. Quitar oraciones y reducir las que vas a mantener y buscar la visión clara, el hatchpakat de lo que vas a escribir. ¿Qué es la importancia? ¿Qué tiene importancia aquí? Y enfocar en eso, ¿no? Y para que tú anticipas, ¿para qué sirve esto? ¿Y qué importancia tiene? ¿Qué contribuye? Entonces la pregunta, ¿qué vale? ¿Y qué vale? ¿Y a quién le importa? ¿Para qué sirve? Es importante, porque ahí vas a tener que identificar a quiénes estás hablando. Es importantísimo saber a quiénes estás hablando. Y por ende, toda esa revisión de las literaturas que has hecho para tu tesis y para tu tesis de licenciatura o tesis de maestría o tesis doctoral, eso te sirve para que tú puedas saber, identificar qué son las áreas, los puntos de debate, los puntos problemáticos, de dónde están los huecos en el conocimiento, para que tú puedas decir, este hueco, yo lo he identificado y ahí mi investigación va a contribuir algo a ese hueco de conocimiento, al record, ¿no? Lo que decían, the record of, bueno, ni sé cómo fue en inglés el dicho, pero the record, ¿no? El archivo de conocimiento, ¿no? De saberes.
o de sabiduría, ¿no? Eso es importante. No mueve. Up, clave, clave, clave. Entonces, quizá en este libro de las abejas, ustedes, quizá no todos, yo no sé nada de las abejas, ¿no? Pero, pero sí puedo ver que quizá algunos están haciendo un experimento que es más bien no tan científica en términos de basic research, investigación original, básica, son datos que, que rellena esos huecos del archivo de conocimientos, ¿no? En vez están haciendo una especie de investigación aplicada, ¿no? Entonces ahí lo mismo ocurre. Tienes que saber, bueno, este pueblo donde estamos trabajando, vamos a hacer algo, una investigación que vamos a probar cómo se puede mejorar algo. Pero tú tienes que tener muy claramente en tu visión qué es el problema, qué es las deficiencias, the shortcomings, las inadecuaciones en cuanto al miel y las abejas y la producción y el comercialización del miel, ¿no? Todo eso. Entonces tú tienes que tener muy clara, pero también en una perspectiva de la literatura y hablar de eso muy, muy conciso, en una forma muy conciso, con retórica muy conciso, ¿no? Eso es el chiste. Ok, so en una versión, bueno, hace unas semanas, 2 semanas, yo pensé que íbamos a hacer esto la semana pasada, me confundí mucho con el tiempo. Eh, entonces estuve buscando algunas revistas que quizá son útiles para ustedes, ¿no? Estos Current Biology, Zoological Journal, Animal Behavior. Claro, todos esos son en inglés. Y algún día, si van a lograr más en tu carrera, van a un día publicar en inglés. Entonces hay que saber de estas revistas, aunque quizá no lo conocen. Quizá ya los conocen y estoy hablando de lo ya conocido, de lo ya dicho, no sé. So, give me a second here. Les voy a mandar este PowerPoint. O voy a intentar mandarles este PowerPoint. ¿Dónde está mi? Para que puedan. What the hell is going on here? Oh, okay. Okay. Bueno, hice una investigación yo propio de las revistas, y busqué página de ResearchGate, y quizá ya los conocen, pero aquí busqué algunos revistas que me parecen muy interesantes, que quizá les pueden ayudar. Por ejemplo, algunos son muy científica, orientación muy científica, otros quizá más tienen una perspectiva o acercamiento a las abejas que es más sociológico, ¿no? Y por ejemplo, Bee Studies me cayó muy interesante, y todo lista sobre lo que publican, ¿no? Es muy interesante eso. También esta revista, no sé, ya publicaron aquí, Aurora.
¿Ustedes usan esta revista mucho o no? Yo no he publicado en esa revista, he publicado en otras, pero sí he consultado varios artículos de esa revista. Es importante este. Sí, sí es importante. Okay. Aquí fíjate que no más de 9,000 palabras. Este es interesante porque tiene un rango quizá un poco más alto que otros, ¿no? En la antropología cultural es muy difícil que encuentres una revista que va a dejarte publicar un manuscrito de 9,000 palabras. Mayormente el límite está a 8,000, incluyendo todo global. Y lo que yo estuve revisando eso para ver, este otro Animal Behavior es muy interesante. Ellos publican 3 tipos de artículos: data set papers, methods papers, and research papers. Entonces, quizá esto es interesante y importante para ustedes, ¿no? Determinar qué tipo de tesis tienes o qué es lo importante de tu tesis. Es que vas a aportar data, que vas a aportar un análisis sobre la metodología, vas a dar digamos, un capítulo, tu tesis es sobre la investigación, digamos, completo, ¿no? En ese sentido de lo que dice aquí. Es un punto que ustedes tienen que pensar, ¿no? Y también nosotros, este tipo de formato no existe para la antropología cultural, ya no existe. Hice una comparación de esos 3 revistas y el libro de abejas, y más o menos es el mismo. Y creo que es igual de la organización que ustedes tenían que escribir sus tesis, ¿no? Es más o menos el mismo. Quizá un poco diferente en algunos puntos, pero sí. Entonces, aquí, estoy imaginando cómo vas a reescribir tu tesis. Estuve revisando los tesis, como 5 de los tesis sobre abejas, y la mayoría, quizá la de Damien es el más grande, de 61 páginas y 19,000 palabras. Los otros, otro tiene 11,000 palabras, otro tiene como 15, 40 páginas, cuartillas, 50 cuartillas por ahí. Entonces, estamos hablando de que si el capítulo que vas a dar al libro tiene un máximo de 10,000 palabras, es un modelo en cómo se puede imaginar o organizar el reescribir, ¿no? 200 palabras máximo para el resumen. 300, 500 palabras quizá para la introducción, 800 palabras, 1,200 palabras, 15,000, 1,500 palabras para la metodología. Eso es algo que Aurora y ustedes tienen que negociar. Si la metodología es más importante que otros aspectos, entonces pues se invierta, ¿no? Más en la metodología. Resultados y discusión, unos 6, 7,000 palabras. Por ejemplo, ese tesis que solo tiene 11,000 palabras. Bueno, ¿cómo se va a reducir? Quizá ese tesis de 11,000 se va a reducir a unos 5, 6,000 palabras. Que todo ese diagnóstico en el frente se va a otro lugar. Quizá ustedes quieren comentar sobre esto. O comentar sobre... No, solamente un poco dar respuesta a lo que comentas. Sí, de hecho, de los veranos de vinculación, el verano 1 que hace el diagnóstico de comunicación, particularmente de ahí lo que tomamos es algunos segmentos relacionados al marco de referencia, es decir, un poco de datos de geolocalización, de dónde se hizo el estudio, que es un párrafo literal lo que metemos en un artículo de las revistas, que sería de dónde se hizo el estudio, ¿no? La localidad o la comunidad del estado.
colocamos exactamente la georreferenciación, hacemos un pequeño mapa de dónde se tomaron las muestras o de dónde se levantó el instrumento y cosas muy brevemente, en menos de un párrafo, en relación a lo que hay en ese sitio, ¿no? Si es muy relevante, por ejemplo, si fuéramos a hacer un estudio que hablara de la conservación, ¿no? De la vegetación, pues a lo mejor ahí tomamos un párrafo para hablar algo de lo que hay en ese sitio en relación a la vegetación, ¿no? Y en el mapa a lo mejor se señala, ¿no? Bueno, las muestras fueron tomadas en tal localidades o tales municipios con tal sitio y tal vegetación, ¿no? O sea, como para esos segmentos son los que colocamos o en un marco de referencia que muchas veces se incluye dentro de la metodología. Entonces, se reduce muchísimo. No tomamos nada más del verano, todo lo demás que tiene que ver con el contexto sociocultural, a menos que el trabajo de tesis lo amerite, o sea, que sean trabajos de tesis de abejas vinculados, por ejemplo, a la importancia histórica y cultural de las abejas, ¿no? Entonces ahí a lo mejor sí hay cosas del verano 1 que están muy relacionadas, a lo mejor con procesos de prácticas de saberes medicinales o pues eso ya un poco se toma algo con citas no más allá de 5 años en la parte de la introducción, ¿no? O algunas veces, algunas literaturas para hacer la discusión, pero muy brevemente. Entonces, en general de la tesis, lo que más se retoma son algunas literaturas del marco teórico para poder entrar un poco con la introducción, porque la introducción de la tesis tampoco la podemos ocupar mucho para los artículos o los capítulos del libro, porque esa introducción sí nos habla de los temas que estamos abordando, pero generalmente habla también de lo que vamos a ver en la tesis, ¿no? Entonces, no necesariamente vamos a abordar todo lo que está en la tesis en el capítulo del libro. A lo mejor la mayor cantidad de datos que vamos a abordar va a ser extraída de los resultados y de la discusión y las conclusiones. Entonces, nuestra metodología sí tiene importancia si vamos a hacer varios métodos de corte experimental o analítico, pero si es una investigación que a lo mejor no es experimental, sino un poco más cualitativa o de investigación indagatoria, de acción participativa, aún la metodología puede llegar a ser más cortita, ¿no? Pues sí va a depender del trabajo. La realidad es que los trabajos de abejas que se hacen en la universidad, algunos son de desarrollo comunitario, otros son más de investigación aplicada con diseños experimentales, otros no, otros hay veces que son más de corte cualitativo de diagnóstico, ¿no? Sí hay datos que se pueden analizar y graficar, pero son más para conocer la situación actual de algún sector, ¿no? Entonces, un poco creo que la parte más robusta del trabajo del capítulo o bien del artículo, dependiendo de donde se vaya la información, se extrae más fuertemente y se reanaliza de los resultados, discusión y conclusiones. Porque la introducción del nuevo capítulo o posiblemente la parte de metodología puede ser que la tengamos que reestructurar con base en lo que vamos a retomar específicamente en el capítulo o en el artículo del libro, ¿no? O sea, en la introducción, capítulo introductorio del todo el libro, ¿no? Es que el capítulo introductorio si mandamos el artículo a la revista o si lo vamos a colocar en el libro, por ejemplo, este libro de abejas, cada capítulo va a tener una breve introducción al tema que está abordando, pero desde luego que esa introducción no puede rescatarse de la tesis, porque la tesis por sí misma tiene una introducción que habla de un montón de cosas que se vieron en la tesis, que como bien dices, no las vamos a retomar todas en el capítulo del libro nuevo, de abejas, o si decidiéramos mandarle una revista, tampoco puede extraerse de esta introducción. En general, la introducción se da ya muy específicamente sobre el tema que queremos abordar. Si quisiéramos hablar de la tesis de Damián, ¿no? O de Damián, sería, no voy a empezar a hablar en la introducción de todos los métodos que ocupé para el verano de vinculación comunitaria, ni todos los métodos que ocupé en los instrumentos, ni, a lo mejor exclusivamente hablaría de los métodos experimentales, ¿no? Que fueron las especies de abejas que ocupé, cuál es la evaluación que me di en el fruto, qué tipo de semillas de calabaza empleé,
cuánto tiempo estuvieron, a lo mejor las abejas en proceso de polinización, o sea, sería ya muy directo a la metodología experimental, pero ya no estaría tomando toda esa metodología ni toda esa introducción que se contempló en toda la tesis, ¿no? Desde el verano 1, verano 2, o sea, para el capítulo del libro nos iríamos muy directamente a lo que en la tesis le llamamos verano 3, que es la implementación del proyecto. Ese sería como que nuestra carnita más jugosa para trabajar en el capítulo del libro o en un artículo científico. Ok. Ok, ya. Bien, entonces, pues, quizá otro quiere comentar sobre dar continuación a lo que ahora planteó. Bueno, Catrina, estoy Juan. En el caso de los que vamos a participar en nuestra sección del libro que vamos a hacer, el Ignalítico, pues no utilizamos los informes de verano para nada. El TBC no los utilizamos, ni en las tesis los utilizamos. Yo no permito que los alumnos la usen porque está basado en el FODA, el FODA. FODA, no sé cómo dice en inglés FODA. ¿Cómo dice FODA, doctor Pedro López? Dos HOD. Oh, ¿qué estás No, diciendo? FODA, La FODA. FODA. No sé cómo se llama en inglés. Ok. ¿Ah? SHOT es fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas en español. Ándale. Es un diagrama, una técnica que dice fortalezas, amenazas, ¿qué más dice? Debilidades y Amenazas. amenazas, fortalezas. Uno, que tampoco ocupamos nosotros para... Oportunidades. Ándale, Fuerzas. oportunidades. Entonces, pero eso es para hacer una tienda para vender plátanos o manzanas, ¿no? O sea, ¿cuántas manzanas puede vender en un pueblo, no? O sea, es una historia larga que te puedo explicar por qué se hizo así. Entonces, no, todos los TBC que se han hecho en la WINCRO son repetitivos. Un informe de verano que se hizo hace 10 años en Tiguzuco es el mismo que se va a hacer este año. Porque solo le cambian el nombre de presidente municipal, porque la iglesia es la misma en el pueblo. Informo que en Tiguzuco hay una iglesia donde se pone la guerra de castas. Informo que hay un parque. Informo que hay un hospital. Pues en 10 años siguen siendo las mismas cosas. Lo único que le cambian es el nombre del presidente municipal, el nombre del gobernador, etcétera. No funciona para una tesis. Entonces es un problema. Entonces, son muy repetitivos, todos, se han hecho 10.000 TBC sobre Tiguzuco y todos son igualitos. Entonces yo no, en una tesis que yo dirijo, no digo al alumno, eso no sirve. Sí sirve para que tengas tu calificación que existe un verano de vinculación, pero hasta allá. No los uso en las tesis. Yo quiero comentar algo. Sí. Dale, Cali. Sí, muchas gracias, Juan. Aquí tenemos dos cosas y apoyo, en principio apoyo lo que dice Juan. Este, y ahorita voy a regresar también a lo que dijo Aurora, ¿no? Pero sí es muy, muy importante lo que mencionó Juan. Eh, Necesitamos revisar eso, paréntesis aparte, Juan, y todos los que estamos acá, necesitamos revisar eso, digamos, actualizarlo, ¿no? Porque se ha quedado como una especie de desuso eso, ¿no? Y no aporta mucho, ¿no? Entonces, esa es una cosa, Quetzil. Entonces, eso no, eso como que abarata un poco el valor que podría, no, abarata un poco la materia prima que se podría reunir de una tesis para poder utilizarla en una publicación. Exactamente. Ese es el punto, ¿no? ¿Qué es entonces lo que queda de carnita, lo que queda de sustancia para poder publicar con base en lo que dijo Juan, no lo voy a repetir, pues ya queda muy poco. Ya queda muy poco, muy poco. Ujú. Entonces, ese es un punto que quiero añadir, ¿no? En el caso, digamos, específico local de la WIMPRO, ¿no?
no me voy a meter en otras universidades, ¿no? A lo mejor está mejor o peor que nosotros, no lo sé, ¿no? Pero otra cosa, también aprovechando lo que tú mencionaste, que sí, cuando yo entré como unos 4 o 5 minutos al curso porque no podía entrar, pero alcancé a escuchar algo que dije, me impactó y dije, ay, qué interesante lo que acabas de decir. Dijiste, no todo lo que escribiste en la tesis te va a servir para publicar el artículo. Aunque parezca una verdad simple, es una verdad muy importante. Porque tú tienes entonces tu tesis, ¿no? Y tu tesis, digamos, refleja un formato, ¿no? Peor todavía como lo hemos ido abaratando nosotros, ¿no? Peor todavía, pero además de eso, el formato existe, ¿no? Eh, y, y además, digamos, y comparado con ese formato que tienes de tu tesis, este, tienes también lo que se llama la guía de autores que trae la revista en sí, trae una guía de autores, ¿no? Donde te dice qué vas a poner, y cuánto vas a poner de resumen, cuánto vas a poner de introducción, bla, bla, bla. Ahí lo dice la guía. Y no te puedes mover de ahí. No te puedes. Si te mueves de ahí y lo mandas, olvídalo. Ya ni siquiera te van a decir que lo compongas. Te lo van a rechazar y te van a rechazar amablemente. Oiga, sí, qué bueno, búsquese otra revista, bla, 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 ¿no? Es el primer punto que tiene. Esa fue mi primer trancazo que yo sufrí, en mi primer artículo. Así me escribieron, sí, está bien su artículo, etcétera, etcétera, pero mejor, pues, ya entendí, ¿no? Ya entendí, ¿no? Entonces, uno tiene que ajustar, hasta ahí voy con mi experiencia, uno tiene que ajustar la información a la guía de autores. ¿Cuánto pudiste sacar, cuánto pudiste aprovechar de tu tesis para que puedas alimentar la guía de autores? Ese es el problema. A lo mejor tienes que alimentarlo con más, te das cuenta de que pues no me da, con esto no me da. Tengo que meterle otras cosas, investigar otras cosas, ver otras cosas, ¿no? Entonces, son como esos dos puntos, lo que yo quería comentar, y no quiero abusar más de la palabra, y ahí lo dejo. Muchas gracias. Gracias, Khalid. Juan y Aurora, gracias. Otro comentario. ¿Para que no me escuchan todos 6 horas escuchar a mí? Ya están aburridos de eso, ¿no? Sigo. No, al contrario, doctor. Pedro, sigue. No, le iba a decir que usted le siga, o sea, no nos cansamos. Ok. Gracias. Te quedan 6 minutos, que sí, para tu termine tu tiempo. ¿Perdón? Te quedan 6 minutos para las 3:45. Ah, chinga. Ok. O 10 minutos si quieres. Bueno, estos diapositivas estaban en el segundo taller, entonces solo los puse ahí. También quería hablar sobre análisis, que es un análisis, pero quizá no tiene importancia. Em, bueno, en tesis de Damián vi esto, ¿no? De que tiene 19,000 palabras y que hay que reducirlo a la mitad, pero ahora ya dio una explicación mucho más mejor que, que yo pudiera dar en cuanto en este objetivo de ver cómo se puede cambiar el trabajo de Damián. Voy a cambiar una cosa para que tesis de Damián. ¿Dónde está? Voy a ponerlo aquí. Em, entonces, no tengo muy claro sobre todo esto. Por ejemplo, esos 25 páginas, quizá es
lo más amplio de todos los otros diagnósticos que he visto en los... Pero eso quizás sí tiene, aunque Juan tiene toda la razón de que el diagnóstico de la comunidad hoy es el igual de la que se hizo un estudiante hace 3 años, 5 años, ¿no? Es igual. Pero esos diagnósticos quizá tienen un lugar en otro libro diferente, ¿no? Y quizá hay la posibilidad de, de hacer algo novedoso con esos libros para que los estudiantes no hacen algo nuevo en vez de solamente esos diagnósticos. Una cosa que me dio curiosidad aquí es que la definición del proyecto en todos los tesis era muy corto y no entiendo por qué fue así. ¿O por qué hay un capítulo que es definición del proyecto y luego el marco teórico y 5 el proyecto? Y en el proyecto hay descripción de objetivos, metodología, etcétera. Entonces no entiendo para qué sirve este capítulo 3, que mayormente son una página o 3 párrafos, máximo 4 párrafos. ¿Para qué sirve si no debe estar con el capítulo 5, la definición, ¿no? Lo que sí vi en el tesis en esa página de la definición, estás viendo lo que es el índice. Estoy compartiendo el índice, ¿no? Sí, lo estamos viendo. Ok. Em, eh, Damián quizá vamos a mencionar a él, pero no creo que es diferente que cualquier de los otros estudiantes. Cuando estás escribiendo como estudiante, hasta ya eres doctorado y escribiendo, le das vuelta a la cosa. Entonces hay que buscar cómo, bueno, fíjense, algunos de ustedes tienen maridos, maridas, esposos, esposas, queridas, y cuando tu pareja te pregunta, me estás dando cuernos, me estás poniendo los cuernos, me estás engañando. Y tú empiezas, ay, amor, ¿cómo vas a pensar en eso? Siempre te quiero mucho. Es que tengo mucho trabajo en la escuela y no puedo salir. Ay, Dios mío, ¿cómo? Y nunca vas a decir no, pero lo das vuelta para que le engañas, ¿verdad? Cuando estás describiendo tu proyecto y estás describiendo, este proyecto se trata de tal cosa, aún esa palabra trata es malo, ¿no? Es muy vago. Tienes que decirlo directamente a lo que estás haciendo. Es un análisis de tal cosa, ¿no? Y no buscar formas se discute o se describe procesos y nos llega al tema de no sé qué y hablamos de ese maris, pero ¿qué realmente estás haciendo en la escritura? Eso hay que pensarlo siempre. Dar la respuesta claro, sencillo, concisamente, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es el resultado? ¿Qué es la importancia de lo que has hecho? ¿Y para qué sirve? ¿No? Eso es lo máximo que puedo decir a ustedes, lo más importante, ¿no? Que hay que hablar claramente y conciso. Y olvidar darle vuelta a la tortilla, el labio, ¿no? ¿no? Eso es malo. Quizás más problemático para español es famoso en contraste al inglés, que el inglés es más, no es igual como el alemán que debe ser,
mandados, no hablan, solo dan comandas, ¿no? Pero inglés es entre eso y entre alemán y español, pero sí, hay que cortar y reducir y hablar corto. Bueno, es todo, es todo. Me da mucho gusto participar en estos talleres con ustedes. Pedro, perdóname por no poder estar en el tuyo, en tu presentación. Voy a estar en los otros. No nos fijamos bien en el horario, el cambio de horario, de que para mí 3 ya era diferente hora para ustedes y eso implicó un cambio. Ya hice otra reunión para OSEA, una junta de los estudiantes que van a ir este verano, que seguro vamos a tener una visita con todo el grupo al WIMCRO y van a conocerlos ustedes y me gustaría conocer a ustedes allá en el WIMCRO y gozar del libro que ya vamos a tener publicado, los 2 libros que vamos a tener publicado para esas fechas en julio. Pues muchísimas gracias a todos, gracias. Sí, van a tener que ir al link, al Zoom de Pedro, ¿no? Porque tengo que cortar el mío. Ok, Y- un break de 5 De minutos, ¿no, acuerdo, Pedro? buenas tardes, saludos. 5 minutos. faltan 15 minutos. No, en 5 minutos. ¿A qué hora 5 15 minutos tuyos? No, a las 4, ¿a qué hora te desconectas? A las 5. Sí, tengo 13 minutos. 13, dale. todavía Perdón, quedan. perdón. Solo me das 5 para ir al baño entre los dos. No, no hay problema, no hay problema, Héctor. Antes de que sigas para el público, cuando termine que sí nos desconectamos y nos conectamos al link que nos envió el doctor López de Aro, por favor. Gracias. Vale, que sí. Mira, voy a mostrar, no sé qué va a ser la política. Aurora, ese es quizá no tanto para los estudiantes, pero para ti. Por ejemplo, si vemos creo que ven el tesis ¿de quién es este? Damián, Es de Damián. Mira el título. Evaluación del comportamiento y eficiencia. Como ya no hablo bien el español, ya me gasté todas las pilas en decir eso. Eficiencia del policionador no sé cómo se dice en el cultivo de la calabaza italiana. Mira, creo que hay que crear títulos que son cortos, ¿no? Que van al punto clave. Evaluación del polinizador, Dora, en el cultivo de las abejas, tal, y ya en el cultivo de no sé qué. Pero hay que quitar todo el lugar, ¿no? El San Dionisio, el lugar, eso va en las palabras claves, ¿no? Aurora, ¿cómo quieres que se escriben los títulos? sí, yo creo que todas estas tesis, uno de los detalles importantes que vamos a ajustar es que los títulos tienen que ser cortos. Lo hemos estado platicando en estas sesiones anteriores y también hemos estado comentándolo con los tesistas, ¿no? Que tenemos muchos títulos de muchos proyectos que hemos hecho, de muchas tesis que han quedado alargadas y tradicionalmente poníamos los nombres de las localidades donde pasaba el proyecto. En la actualidad hemos tratado de reducir eso, ¿no? Y hemos tratado de ir quitando los nombres pues de las localidades, porque ya eso lo podemos ir abordando en la metodología o en el marco referencial, ¿no? Que es lo que comentaba hace rato, que es empezar a dejar de manera general a dónde vamos y ya la localización, dónde lo hacemos, a lo mejor hasta las especies muy puntuales, manejarlas o bien en metodología o integrarlas en este proceso de marco referencial en un parrafito, ¿no? Dentro del capítulo. Entonces, sí, obviamente de las primeras cosas que tenemos que ajustar. Por eso cuando iniciamos el diplomado les proponíamos que nos dijeran un nuevo título. O sea, la idea no es retomar los títulos que están en las tesis. Acuérdense que este ha sido un proceso pues obviamente de formación y desarrollo, ¿no? De cada uno de ellos. Seguramente hasta los mismos estudiantes que tienen ya 5 años de haber egresado, o 4, o 3, o 2 veces sus propias tesis y dicen, uy,
yo creo que mejor lo hubiera cambiado aquí o mejor lo hubiera hecho más corto, ¿no? Y entonces lo estamos retomando con la idea de recordar que tenemos que reducir el número de palabras de los títulos. Dijimos de 5 a 7 palabras. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Lo que también lo que no tengo claro es que tú vas a escribir una introducción, un capítulo introductorio que describe los trabajos de las 3 semanas, ¿no? ¿O cómo va a ser eso? Ahí nos referimos, supongo que tú hablas de la introducción del libro, o sea, un Sí. segmento introductorio. Sí, por supuesto, tiene que haber un segmento introductorio una vez que tengamos los capítulos ordenados de la manera adecuada. Se tiene que hacer una introducción para los capítulos en general del libro, de lo que se está abordando en el libro, hacia cómo empezamos y hacia dónde vamos y por qué terminamos de esa manera el libro, ¿no? Pero en cada uno de los segmentos del capítulo hay un segmento donde ellos tienen que introducir un poco al tema que están abordando, ¿no? Sí. Entre esas 9,000 palabras, ¿no? 8,000, 9,000 palabras. Ok. Bueno. Comentarios abiertos. ¿Qué quieren? ¿Qué piensan? ¿Qué quieren agregar? Pues me gustaría que hable Damián, que es el autor de esta tesis, para que nos Ándale, explique. claro. ¿Dónde está? Sí, ¿qué tal? Ahí está. Bien, buenas tardes. Pues cuando la maestra Aurora nos invitó para este proceso, claramente sabíamos que teníamos que modificar el título y perfectamente con las sesiones que nos han compartido, pues usted, el doctor Ketzel y los otros compañeros, pues precisamente eso, incluso yo puse mi título en maya. Entonces ahí es quizás igual un tema que yo tendría que cambiar porque me fui con la percepción de que tendría que ser una cuestión de divulgación a nivel comunitario, pero pues también entre la reflexión y todo, creo que valdría la pena. Entonces, en este caso, a mí sí me gusta, yo sí, bueno, de alguna manera sí me gustaría rescatar, no en este capítulo del libro, pero el tema de los diagnósticos comunitarios. Por ejemplo, en mi comunidad solo hay dos, yo y un egresado más, que han hecho diagnósticos comunitarios que no se han publicado. Entonces, puede ser tema de esfuerzo en tiempo, en recursos, en organización comunitaria, diálogo con las y los productores. Y creo que también valdría la pena este tema, a lo mejor de rescatar, no en este libro, sino a lo mejor en otros procesos. Y por ahí vi que el maestro Calix comentó que no se ha actualizado como la metodología de cómo escribir tesis, pero creo que vale la pena porque también hay información muy valiosa que tenemos en las comunidades, que lo obtenemos a través del CICBAL. Y eso es interesante y creo que en mi caso, el documento de tesis eh, es amplio en la parte del diagnóstico comunitario, porque agregamos, además de cuestiones sociales, productivas, y como estábamos enfocados también en la apicultura, también hay un pequeño diagnóstico sobre el tema de la apicultura. Pero en este caso de la tesis, yo ya tengo muy claro qué es lo que quiero para el tema de la publicación del artículo, que más bien es cuál es la relación de esta abeja nativa con las flores de la calabaza italiana. O sea, cuál es este tema de la relación, si hay relación entre el pico de actividad de la abeja y esto también cómo se traduce en términos de producción, si hay o no producción de frutos con base a la eficiencia de la polinización de la especie. No quiero abonar mucho porque son como varios temas. Es calabaza italiana, es invernadero, es una abeja nativa, entonces es polinización. Entonces es muy amplio. Entonces creo que es como importante ir acotando. Y en mi resumen que me revisó el doctor Pedro y otro compañero de sociales, lo que me comentó pues prácticamente fue eso, acotar en este caso el resumen a algo muy específico y también como aprender el arte de ser breve en esto, porque pues al final de cuentas la tesis es muy amplia y a lo mejor no, ustedes lo han dicho, no todo se puede publicar, pero pues básicamente es eso. Igual y mi título que está en maya originalmente lo tengo que cambiar. Por ahí hay un módulo del diplomado que creo que se va a dar sobre eso, pero quizás se tendría que cambiar igual y dar una nueva propuesta de título para,
para esa parte. Entonces yo creo que también hay tarea para los catedráticos de la UINCRE en el tema de a lo mejor qué hacen con los diagnósticos comunitarios en alianza con las y los estudiantes, porque es una tarea a lo mejor ahí pendiente de información valiosa, ¿no? Nada más como anécdota, por ejemplo, a mí me tocó participar en algún webinar sobre agua y me fui a mi diagnóstico comunitario para saber cuál es la percepción de mi comunidad sobre el tema del agua. Entonces creo yo que vale la pena rescatar ahí los diagnósticos comunitarios. Y pues básicamente es eso, ese es mi comentario. Gracias. Bueno, Muchas gracias. gracias. Bueno, que a ti te quedan 4 minutos. Yo quiero señalar algo rapidísimo. Perdón. Yo quiero señalar algo muy rápido, soy Aurora. Bueno, solo decir que, o sea, el capítulo actualmente es un capítulo, bueno, que va dirigido como a la tesis de un corte más, digamos, un poco biológico, ¿no? Ahorita. Pero eso no quiere decir que los veranos de vinculación no se puedan trabajar en un tema distinto. A lo mejor ahí lo conveniente es, como decía el doctor Quesada, es pensar en un capítulo o en una revista científica que pueda abonar y reconstruir toda esta información que no es solamente de trascendencia en una comunidad, sino en varias. Lo que decía Damián es muy importante, ¿no? El objetivo y uno de los principios importantes de la intercultural, pues trabaja sobre ese verano de vinculación comunitaria. Entonces, si es información que se tiene que contemplar, o sea, ahorita lo que decíamos era que para el fin en el que estamos justo ahora, vamos a darle mayor peso al otro segmento. Pero así como Damián, hemos platicado con otros compañeros y nos hemos dado cuenta que, pues obviamente, toda esta información es importante de conservar y que a lo mejor hay que trabajar en un artículo en particular dirigido a este proceso, ¿no? O sea, un artículo, no quizás no necesitamos hacer un capítulo en libro. Pues gracias, Ketil. Tengo que cortarte. Sí, por favor, gracias. Voy a surgir, no sé qué exactamente dijo Damián, pero me hizo recordar de Fernando Ortiz y su libro Cuban Counterpoint, Tabaco y Azúcar, ¿no? No sé si deben todos ustedes, seguro que ya los profes ya han leído el primer capítulo sobre tabaco, que es una muy linda retórica, un poema sobre la relación de tabaco y azúcar. Pero no sé qué, cuando estabas hablando de la relación entre abejas y la, ¿qué era? La Calabaza. italiana, la abeja y la italiana. Pensé en la cucurvita, ¿cómo es? Pero deben leer eso. Quizá les animan a pensar en qué escribir o cómo escribir sobre las abejas en una formato, otro día en otro formato sobre las abejas y la relación entre abejas, la cultura maya y no sé qué, y las flores, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Ya me voy con ese comentario. Espero vernos muy pronto. Gracias a todos. 10 minutos, compañeros, y nos vemos en el link del doctor López de Haro. ¿Ya se saben cuál es? Sí, ya lo sabemos, ya mandé la información. Ok, Gracias. perfecto. Gracias. Gracias. Chao, nos vemos. Gracias, Hasta doctor. luego, gracias. Chao. Gracias, hasta luego. Gracias.